Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Coveña. Hoy os presentamos un programa muy especial, porque con este programa iniciamos una sección nueva, un tipo de programa nuevo que vamos a llamar Un libro, un episodio. Y esto, bueno, no tiene mucha ciencia. En este primer episodio vamos a hablar sobre Las uvas de la ira de John Steinbeck pero no voy a hablar yo solo, evidentemente, como entenderéis, sino que me he rodeado de un grupo de lectoras excelente, miembros, valen ambas, del Club de Lectura, a la cual pues voy a presentar. Hola Maite, ¿qué tal? Hola, muy bien. Sonia, ¿cómo vas? Hola Andrés, hola Maite, hola Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, encantada. ¿Preparadas para pisar esas uvas? ¿Cuál viñedo? Para exprimirlas. Intentaremos. A tope. Pues vamos con ello. Lo primero, pues vamos a hablar un poquito del resumen, ¿no? de la obra y del autor. Es John Steinbeck, es estadounidense, origen alemán, el cual ganó el premio Pulitzer por esta obra en 1940 y 22 años después, cuando ya se había sentado, ganó el premio Nobel por sus escritos realistas e imaginativos combinados de tal forma que incorporan un humor simpático así como una percepción social entusiasta. Así es como lo definió la Academia Sueca, ¿no?, de los Nobel, lo cual pues no coincide con esta obra. ¿Vosotros pensáis? No. No, bien. No del todo, vaya. Vamos con el resumen. Las uvas de la ira está ambientada en la década de 1930, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis económica tras el crack del 29. Describe un proceso por el cual los pequeños productores agrícolas son expulsados de sus tierras por cambios en las condiciones de la explotación, que luego hablaremos, donde el tipo de agricultura requiere una mano de obra durante la cosecha. Entonces narra las dificultades de una familia de Oklahoma en su viaje a California, ¿no?, donde esperaban encontrar un trabajo mediante la cosecha de frutas, uvas, por ejemplo, y otro tipo de frutos. Steinbeck exalta los valores de la justicia y la dignidad humana en una Norteamérica que vive una etapa profunda de injusticia económica y política. Bueno, aquí ya hemos hecho una primera consideración para que la gente sepa un poco de qué va la historia, pero yo creo que podríamos ir a la situación real, ¿vale? Porque esto es una obra que está ambientada en esta época, 2030, pero ¿qué pasó? Se dio lugar el Dust Bowl, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que la obra en algunos foros se percibe como una denuncia con fama mundial de lo que se produjo en aquellas familias pues tras la hambría y la sequía y la hambruna que se produjo tras el crack del 29. Se produjo una migración masiva desde una parte de los Estados Unidos hacia California en busca de una vida mejor. Se produjo una situación de tener el campo agotado. Algunas teorías dicen que motivado por el tipo de cultivos que había en esa época, mucho algodón, que arrasa mucho el suelo y además de una manera intensiva, por pequeños agricultores, combinado con unas condiciones climatológicas muy adversas que produjo pues grandes, de hecho lo describe muy bien en la novela, al principio de la novela lo describe perfectamente, pues las grandes corrientes de viento que secaron el suelo, llenaban todos los pueblos de polvo y hacía casi inhabitable aquello. Se conoce como el Dust Bowl, el tazón de polvo, y se describe como gigantescas tormentas de polvo que arrasaban los campos de trigo y de maíz. Esto, unido al desastre económico de 1929, pues produjo una situación de mucha vulnerabilidad económica, donde los campesinos, los pequeños agricultores, en primer lugar lo que hicieron fue vender las tierras a los bancos y después, como no eran capaces de pagar el arrendamiento de esas tierras, pues lo que pasó fue que los bancos anularon los contratos y se quedaron con las tierras. Unido además que empezó a practicarse una agricultura más mecanizada, con el uso de tractores.
Y eso produjo que una enorme masa de gente, pues yo creo que habíamos leído que como varios millones de habitantes, como 3 millones de habitantes, dejaron las granjas para desplazarse a la tierra, lo que pensaban que era la tierra prometida de California, para dedicarse a la agricultura pues de recogida de fruta, como decía Andrés hace un momento. Y bueno, pues este es el caldo de cultivo de la novela. Cogieron bien la descrito. Ruta 66. Ahora hace la Ruta Sí. 66 es turístico. Sí, Súper sí. cool ver esa vida en la Ruta 66, los hostales. En su momento, pues era una ruta muy complicada. Ya lo creo. Además, fue muy curioso, ¿no? Como iniciaron esa ruta, ¿no? O sea, primero hay como 3 partes, ¿no? Que en el club de lectura, cuando lo leímos, lo hemos leído en 3 partes. La primera era la decisión, nos vamos, no nos vamos, nos quedamos. La segunda fue el viaje y la tercera la llegada y bueno, lo que ocurre en su momento. Ujú. Entonces yo creo que da ahí ese juego súper interesante, que te permite ver como una decisión de dejar tu vida, ¿no? y cambiar. Cómo la búsqueda del dorado que decías tú, pues al final no es tan dorado, ¿no? Bueno, ni al final ni en el camino, vaya. No, sí, es brutal. Y al mismo tiempo, Steinbeck es súper curioso porque la novela tiene 2 estilos, ¿no? Vamos a hablar de estilos, alternancia de estilos. Tiene un estilo que es la propia acción, la novela, lo que va sucediendo, y luego va metiendo como pequeñas píldoras entre capítulo y capítulo. Yo no recuerdo si eso eran es los muy pares curioso, o los sí. impares. Sí. ¿Vosotros lo recordáis? No eran exactamente pares o impares, era cada ciertos capítulos soltaba uno, ¿no? Sí. Que luego el descubrimiento de qué son es muy curioso. A mí ¿no? eso me gustó mucho. Porque además yo lo veía como una visión general o genérica. Esos capítulos que eran más cortos, más breves que los que eran los propios de las aventuras de la familia. Y además es muy propio como de una crónica periodística, ¿no? Que es un poco lo que él también escribía, ¿no? Y eso te permite, bueno, si te olvidas de algo o no has captado algo en lo que es el devenir de la familia en ese camino, ahí él te lo recuerda, eso también, o sea, sirve un poco como recordatorio, pero sobre todo es eso, porque es como diciendo una visión general y luego la propia ya, la específica de la familia, ¿no? Pero es que A mí me ha gustado son mucho artículos. eso. En realidad, Son de fueron artículos. ¿no? Artículos tomados directamente de sus reportajes. ¿Ah, sí? Ujú. ¡Ostras! Sí. Entonces, No esto lo sabía, me es lo el parecía, reciclaje pero en literario. Dice, ¿Qué sería antes? Serían antes los artículos, ¿no? Que la novela. Hombre, supongo. claro. Sí. Sí, Los yo creo que sí. artículos. Qué curioso. A mí el que ¿No más me estás de gustó, acuerdo? sí, a mí el que más me gustó, y ya lo dije en su momento, fue cuando describía la destrucción de la casa y demás. Que además es al principio. Sí. Y ese se me quedó grabado porque es espectacular. Esa descripción, que tampoco es, pero para mí fue Sí, algo... sí. Fue un capítulo muy bueno, a mí también me gustó mucho. Y es que narra completamente cómo se va deteriorando y la verdad es que es muy curioso. Porque además no estamos habituados a que metan, ¿no? En las novelas normalmente no hay un capítulo aparte, ¿no? Y en este caso es, yo creo que es enriquecedor para la novela, porque te da una visión genérica, te cambia un poquito el ritmo y te aporta mucho. Y en su momento fue novedoso, ¿no? El hecho de hacerlo así. No, yo creo que sí, novedoso y escandaloso. Sí, Porque fue una obra polémica. Sí. De hecho, la total. prohibieron. Y Pero es más- acordaos que en el club no había, tuvimos varias opiniones de si nos gustaba o no Sí. que entremezclar esos capítulos. Sí. Visto en perspectiva, yo creo que es enriquecedor, ¿no? Sí, Aquel sí, del sí. concesionario también fue maravilloso. Mm. El concesionario de coches. Total. Sí, sí. Pero yo creo que lo pondría en la obra. O sea, en la parte de atrás o en un prólogo, yo lo explicaría, ¿no? En el transcurso de la sentido. novela, sí. O sea, que estos capítulos lo que te van a hacer es entender la realidad cruda y dura sin novelización, sino lo que hay, ¿no? Hombre, pero están novelizados también. Sí, pero bueno, o el objetivo y demás, aunque sí que
yo sí, investigando un poco de este, sí que vi que ponían que Steinbeck, cuando escribió la novela, estaba entristecido e indignado Sí, con lo que había ocurrido. sí. Porque claro, estos son unos años después. Y sobre todo, pues eso, pues ver un poco las víctimas de esta situación. Entonces yo creo que sí que a mí, a modo de nota aclaratoria en el prólogo, o al final, para ya decirle, mira, o en un epílogo, estos capítulos eran, ¿no? ¿Pero tú crees que es necesario? Porque a lo mejor eso es... a ver, quiero decir... Infravalorar al lector. Exactamente, eso es. No. Te estaba Dejar al margen un entendiendo. poco claro. No, pero yo digo, al final, o sea, yo cuando lo estuve investigando y lo descubrí, me alegré. Digo, mira, claro. Por eso digo, entonces, si yo me alegré, pues me imagino que... Por eso te digo, a lo mejor puede ser en el epílogo. Al final, pues que sepas que esto es el autor que quiso plasmar de otra manera. Entonces, a lo mejor no al principio, pero quizá al final. A modo de epílogo. Porque yo... A Concha no le hubiera gustado. No, No. pero bueno, la verdad es que está muy curioso. Y todo este paso de el viaje que hacen, Sí. hace como... presenta tres aspectos muy importantes, o por mi punto de vista: la inmigración, la discriminación y el racismo. Porque estamos hablando... es una inmigración interna. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, ahora hay otros conceptos, porque estamos hablando de que esto también aquí en España se vivió, de ciertas regiones a otras regiones. Entonces estamos hablando de Oklahoma a California. A California. Oklahoma llamado los Okies, ¿no? Los Se le Okies. llaman de Los manera Okies, sí. despectiva. Despectiva. Porque tú lo oyes y ¡ay, Okies, qué gracioso! No. De gracia para ellos no tenía nada. No, desde luego. Esta novela relata el racismo, la discriminación que sufrieron todos ellos y la verdad es que lo hace además de un modo que no te deja impasible. O sea, a mí me ha conmovido enormemente esta lectura porque ves que además, aunque está escrita hace casi 100 años, es un problema y es una situación actual y que por mucho que pasen los años sigue existiendo y ves que siguen pasando las mismas cosas. Es curioso, ¿no? También te da que pensar la condición humana, cómo nos comportamos y bueno, pues en esta parte es bastante dura. Pero aún así también hay una parte en la que te muestran los personajes la fuerza que tienen, la solidaridad que se ejerce entre ellos, el valor de la familia, súper importante. Dentro de la familia hay distintos personajes, algunos de ellos maravillosos, que marcan la obra completamente. Y algunos otros que, aunque tienen un personaje que parece un poquito que pasa más desapercibido, pues al final también cobra importancia alguno de esos personajes. Y bueno, en realidad es lo que os digo, a mí me ha conmovido enormemente. Ahora que hablamos de personajes, ¿cuál sería tu favorito, Maite? Venga. Mi personaje, bueno, pues yo diría la madre, sin duda. Con mayúsculas. El mío también, ¿eh? Claro, es que... Hombre, es que la madre está omnipresente Sí, en toda la obra. sí, Hombre, y sí. Tom Hombre, y el también es hijo, un personajazo, Sí. ¿no? Total. Y Tom, hay varios. sí, hay Hay es varios, que sí. cada uno aporta una cosa Claro, y el final diferente. con la hija también, que había pasado así como desapercibida. Bueno, desapercibida, Bueno. no pasa desapercibida, pero no la tenías tan encumbrada. Claro, pero al final de la obra, la hija también, ¿no? Yo creo que hay personajes... Rose of Sharon o algo así era, ¿no? Sí, sin nombre. Yo creo que hay personajes, desde mi punto de vista, que tienen importancia en una franja concreta de la novela. Claro, O sea, al principio, por ejemplo, los abuelos, espectacular. sí. Total. Las raíces. Mm. En el viaje ya son otros personajes los que toman las riendas, por así decirlo. Y al final son otros. La que se mantiene, por así decirlo, es la madre, Sí, Ujú. ¿no? sí. Que es la que da una continuidad, un hilo
que eso no lo vas a perder. Ujú. Y cuando habla la madre, ¿qué escuchas? Sí, sí, sí. A mí me ha gustado también mucho, y esto lo he visto un poco a posteriori, ¿no? Después de leer. ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿600 y pico? Sí. ¿700? Creo que vi el otro día una versión de 555, dime. Sí, Caso. bueno, por ahí, que estamos Sí. hablando de una novela grande, ¿no? Mm. Y es que me parece que eso justamente le da la medida que necesita el autor para que todo eso vaya calando, y que vaya calando con un ritmo que va durante esas páginas, porque el título, que a mí me llama mucho la atención lo de los títulos, y me parece que es una cosa muy difícil, ¿no? Aparece en el último tercio ya de la novela. Mm. Y es que el simbolismo que tiene el título con el contenido de la novela y con ese viaje y con todo, necesita de ese tiempo físico, o sea, de páginas, para ir engordando, ¿no? O ir engrosando hasta luego el final. Eso pues me ha gustado. Me parece que está, o sea, quiero decir que el autor debió de tener en cuenta también ese tiempo, ¿no? O esa estructura de hacerla para... Porque Digo hay yo, una, no una sé. simbología entre madurar la Sí. uva y cargarse de ira por Claro. todo lo que les va pasando en el viaje, ¿no? Claro, Sí, claro, es claro. fantástico. Sí, es un La simbolismo simbología es fantástica, sí. perfecto. Sí, sí. Y luego, volviendo al tema este del racismo, es espectacular. O sea, cuando el trato al que viene de fuera, la razón por la que, ¿no? Se hace, ¿no? Que en este caso estamos hablando de que van viajando de un sitio a otro, del cual lo que no me queda claro, o sea, hay una llamada, ¿no? Hay unos panfletos que se lanzan sobre Oklahoma, sobre el camino. ¿Quién lanza esos panfletos? ¿Quién lo lanza? Porque claro, cuando llegan a California, ¿no? Llegan allí, hay un choque, porque claro, allí hay agricultores, pero llegan más agricultores. Hay muchos agricultores, hay un exceso de agricultores, y el trabajo es el trabajo. Entonces, claro, volvemos al rollo de nos vienen a quitar el trabajo. Y es literal. Esto es un choque muy importante. Claro, quien lo lanza son los propietarios de las fincas, ¿no? Esas fincas que en muchos casos dejan en barbecho, o depende de lo que les interese, y el hecho de que de distribuir tanto es porque justamente lo que consiguen al final, ¿no? Que yo he hecho, o sea, distribuyo muchos panfletos, viene muchísima gente, y entonces cuando viene bajo los precios, con lo cual yo tengo mano de obra baratísima y me da igual, los agricultores míos, los que vengan, ¿no? Es la Claro, al explotación final, realmente de... exacto. del Hay mucha propietario. demanda de trabajo, muchos agricultores que quieren trabajar, porque es indispensable para ellos trabajar y poder comer y poder subsistir, ellos y su familia, y a mucha demanda, pues bajan los precios. Entonces, bueno, pues Bueno, claro. es como una pescadilla, ¿no? Que nos puede sonar a todos. Y probablemente Sí. de alguna manera fueran conscientes de lo que estaba pasando en los campos de Oklahoma y de Texas con la sequía y con la hambruna. Probablemente lo supieran. O sea, que se juntaron dos situaciones de escasez para unos pocos, o para muchos, y una oportunidad de aprovechamiento y de bajar los precios para otros. Pues ya está. Ujú. No, además es una manera de llevarte a mucha gente y desarraigarla, porque una Total. burrada de kilómetros entre Oklahoma y California. Entonces, claro, tú llegas allí, atrás no has dejado nada. Ahí Claro, no hay nada. tienen nada que perder. Y ahora has llegado aquí, ya no te puedes ir para atrás, porque atrás no hay nada, es el vacío. De hecho, hay un momento en la novela que así lo define, que ya no había marcha atrás, que solo podían mirar adelante. Y eso que en el camino, acordaros que la gente decía que había algunos que volvían, que tendrían algún sitio donde volver, diciendo no, o sea, sería ese conflicto, ¿no? De está el panfleto, quiero ir allí, pero dentro de un subconsciente o no tan subconsciente, sé que allí no me voy a encontrar lo que yo me pensaba encontrar, ¿no? Que son estas de los frutales y trabajo a expuertas y no hambre, no... Es que... Y ese algo tan humano, ¿no? Que es que
que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Dice el refrán. Pues es un poco eso, ¿no? O sea, tú puedes ya imaginar que a lo mejor cuando llegues no va a ser todo lo bonito que esperabas. Hay gente por el camino que puede incluso decírtelo, pero tú sigues avanzando también. O sea, en parte porque de alguna manera no te queda otra, ya que has invertido todo eso, y en parte porque también sigues teniendo la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, hablando de refranes, de que tú sí vas a tener suerte, ¿no? Cuando llegues allí. De todas formas, en ese estado de competencia que tienen todos los que emigran a querer aprovechar las pocas oportunidades que hay allí, es sorprendente y lo cuenta muy bien en la novela, y la verdad es que es como el toque de esperanza en tantas cosas que les pasan por el viaje, la solidaridad entre ellos, ¿no? El compartir lo poco que tienen, pues eso, si hay unos pocos puestos de trabajo, pues no tienen ningún reparo en decírselo a los que tienen alrededor, a sabiendas de que son competidores con ellos, y la solidaridad entre la propia familia Joad y los que conviven con ellos de otras familias. La verdad es que eso es muy bonito en la novela, lo cuenta muy bien. Sí, porque a lo largo de los días que pasan, no hemos mencionado, pero es que van en un coche hecho camión, donde duermen y donde hacen la vida. Entonces al final tienen que parar en las carreteras, hacen como una especie de campings allí improvisados donde se juntan las familias, y es ahí donde se ve la solidaridad que hay entre ellos, aunque no se conozcan absolutamente de nada, pero al final comparten todo y se ayudan entre sí para poder seguir en el día a día, de una manera o de otra. Yo me imagino que todos habrán experimentado el momento de hambre y alguien me ha ayudado, pues yo ayudo al siguiente, porque esto es un poco el karma. Sí. Hasta el camino, hasta llegar a donde sea. Y antes habíamos comentado el tema de quién llamaba, quién hacía el llamamiento, que eran los grandes propietarios y demás. Yo creo que el tema de la economía también está súper presente en la obra, pero súper presente. Sí, bueno, es justamente eso, ¿no? La escasez de recursos y cómo gestionar eso, que yo creo que es algo además que el autor no abre ahí muchas vías, ¿no? De qué recursos pueden tener los protagonistas, esas familias, que no sea otro que el de llegar a la tierra prometida, casi parece, ¿no? Y bueno, eso es economía, claro, eso es la economía de la falta de recursos y de cómo gestionarlos, ¿no? Y bueno, yo diría que bastante bien lo gestiona esta familia en concreto. Se ve muy bien, muy claramente en el tema de las comidas, por ejemplo, ¿no? De la madre, cómo intenta con poco hacer algo y cómo distribuye las cosas para quien es más importante, porque tiene que dosificar o porque tienen que trabajar. O sea, está muy bien, muy bien. Cuando le piden la carne, yo quiero carne, claro. El trabajo. Es que es tremendo. En cierto momento esta obra se recomendó para estudiantes de economía. Porque claro, ahí pone negro sobre el blanco diciendo, bueno, aquí hay un sistema que falla. Claro. Hay un sistema que falla. Hay un momento, ¿no? Cuando llegan al campamento, es que no sé cómo llamarlo, el campamento. Sí. Al maravilloso. Al bonito. Sí. Claro, es estupendo, es genial ese campamento. Demasiado genial. O sea, hubo un momento, me acuerdo de ti, Sonia, que te dijiste, ¿qué habrá detrás de este campamento? Yo digo, aquí hay gato encerrado, seguro. Y yo dije, estoy contigo, seguro que hay. Demasiado perfecto, ¿no? Sí. Autogestionado. Sí. Pero claro, eso no termina de convencer porque es lo menos realista que he visto en la novela. Además que yo creo que Steinbeck lo hace también un poco para eso, da esa píldora de lo que podría ser, ¿no? Y que se vea el contraste. Sí, no. Que en ciertos momentos también en la reunión salió el término colectivismo. Claro. La unión, o como se quiera llamar. Yo creo que es el toque ese idealista de la novela, sí.
Y es un poco lo que él también pone por ahí de manifiesto, ¿no? De cómo se crean las sociedades, ¿no? Y cómo se crean los vínculos en la sociedad, y que en el momento que hay un grupo que ya se autogestiona, que es el caso de este campamento, ¿no? Y empieza a autogestionarse, como surge el líder, cómo se reparten las tareas, cómo eso lleva a cumplir unas normas para establecer unas leyes. O sea, es un poco... Entonces, a lo mejor es como hacer ese símil de lo que es formar una sociedad en la formación de un campamento. De hecho, este es el maravilloso, pero hay otros muchos campamentos que se van montando así, ¿no? Según dice, pues por la noche llegan, aparcan, montan los coches, y entonces allí se establece, y ahí empiezan también los primeros movimientos activistas que dices tú, revolucionarios, de cuando la gente se une y dice, a ver, aquí ya no vamos a seguir, ¿no? Y entonces cómo los tachan de comunistas, cómo los... no sé si me estoy pasando diciendo estas cosas. No. Digo, por la novela. Me refiero por no descubrir... No tengo yo botón del pi. No. Esto no existe. Digo, a ver si voy a estar contando demasiado, pero sí un poco eso, ¿no? Como esa gente, policías, en fin, sabotean eso ellos mismos para que la gente se vaya, ¿no? Y para que no se unan, además, para ir en contra de ellos. La unión hace la fuerza. Sí, total. Sí. Hombre, lo bueno sería ver cómo se sostenían en el tiempo esos campamentos inicialmente perfectos. Eso sería lo mágico. A mí me parece, es verdad que es la parte de la novela menos creíble. A mí también me parece el punto idealista de la novela. A mí lo que me chocó es que ese campamento en concreto era un campamento del gobierno. Sí. Es decir, el gobierno ponía ese campamento ahí, dotaba de medios, luego lo autogestionaba la gente que estaba allí. Sí. A mí también me llamó la atención, tío, porque yo pensaba que esto era más también una crítica al gobierno. También es el que, por así decirlo, pone las reglas, ¿no? Y si tú pones unas reglas y estableces unos mínimos de salario, de jornadas o de lo que sea, pues también obligas a los propietarios de las explotaciones a cumplirlo. Pero en este caso, pues debe ser que solo ponía el campamento y allí cada uno, si lo gestionan bien, saldrá bien. Si pones la cabeza a uno que no tal, pues no saldrá bien, está claro. No me imagino. Y en cualquier caso es un campamento donde se supone que están mejor y pueden incluso aportar parte de trabajo en la propia gestión del campamento, limpieza de baños, en fin, ese tipo de cosas, pero claro, ves que falta lo que es el recurso, lo que es el poder trabajar, ¿no? Para poder ganar dinero, quiero decir, y esa es la razón, y esa ahí no la tienes. Al final las familias salen, no se quedan, por muy bueno que sea el campamento, es imposible estar allí mucho tiempo porque necesitas trabajar. Claro. Además era una economía al día. O sea, sí, totalmente. Y el ahorro era ridículo. O sea, lo que podían llegar a ahorrar en cuestión de días desaparecía. También por un incremento de precios muy bestia, ¿no? Cuando iba la madre a comprar, pero ¿cómo? Vamos a ver. Ay, no lo recuerdo, que había una inflación altísima en el campamento ideal, sí. No, en el campamento ideal no tanto, se da en otros momentos de la obra, cuando ya ellos llegan a California, lo primero que encuentran. Era una tienda, ¿no? La tienda era una tienda en concreto. Que estaba directamente dentro del terreno. Hombre, es que era perfecto. Lo tenían todo montado, claro. El sistema era perfecto. Pero es como si aquí te vas a un camping. Claro, tú te vas a un camping o te vas a un supermercado, ¿no? Y dices, bueno, si compro en el súper del camping, pues todo me va a costar. Hombre, más. La diferencia que aquí en el camping no te hacen trabajar para poder comer, ¿no? Todo se andará. No demos ideas desde el podcast. Tú puedes alojarte aquí a cambio de... ¿No? Oye. Y ya que pasas, me limpias un poquito por ahí, ya que vas, ¿no? Esto podría ser una idea estupenda. Un poco más barato. Me llamó mucho la atención porque fue así como un clic de esto que no había caído, y cuando lo leí dije, es verdad. O sea, la poca consideración, cómo tratan, con qué desprecio tratan a los Okis,
y que eso les lleve a pensar que es que era gente que no tenía nada, pero que no tenía nada ni antes tampoco. Es decir, desprecias porque es gente que viene que en esos momentos efectivamente no tiene nada, pero tú ya asumes, la gente que les llamaba okis y tal, asumen que es gente que no tenía nada tampoco, o sea, sin saber lo que son los orígenes, ¿no? Y que eso está muy presente hoy también, es decir, Claro. bueno, o sea, se parte de que a lo mejor te mueves porque quieres algo mejor, pero tampoco sabes lo que había. Sí, sí, en este caso más claro, ¿no? Porque es fruto de una crisis. Claro. Bueno, de un conjunto de crisis, el crack del 29 más el tema de el agotamiento de la tierra, que ese también podría ser otro tema, ¿no? El tema de la agricultura y los usos, ahora está muy de moda. Y otro tema es lo de Estamos un libro para acompañarlo. Otro tema que sigue siendo actual total, vamos. Sí, se le podría dar Las últimas otra semanas, lectura, sí, se le podría dar una lectura muy curiosa sobre cómo, quién, no. Pero bueno, no sé, melón, a lo mejor para otro día. Podemos a lo mejor encontrar otro libro. Es que las uvas de la ira dan para mucho, ¿eh? Dan para mucho, Sí. sí. Dan para mucho. Sí. Lo que pasa es que, claro, que yo creo que se da como una obra más humana, ¿no? O sea, más de personajes. Sí, está el entorno, la dificultad en Oklahoma, el tal, pero yo creo que es más de interacción, de cómo se desenvuelve la familia, con el entorno, con los jefes y todo eso. Yo creo que es... Hombre, es que principal posiblemente foco. la historia de lo que pasó te la lees así en un libro de historia y no te llega de igual manera que la hemos vivido leyendo el libro. Y además Hemos viajado con los Joe por toda América. Sí. Y además de una forma entretenida. claro. O sea, el libro en ningún momento, a mí por lo menos en ningún momento me ha aburrido. Quiero decir, puedes a lo mejor comentando y dices, pues puede ser un tema árido, puede ser un poco incluso depresivo. Y que Bueno, es conmovedor. O sea, no, es conmovedor. Es conmovedor, como tiene decía Maite. ternura, Sí. solidaridad, dureza, pero se hace muy llevadero. Sí, ¿no? Porque vas en el camión con ellos. Bueno, el coche camión o lo que sea. Vas con ellos porque vas conociendo lo que va ocurriendo, las tragedias, las situaciones de tensión. Eso se transmite, o sea, desde el principio hasta el final. Sí, a mí me encantó también, creo que os lo he comentado en el club, la integridad de los personajes. Sí. Tom, que es un expresidiario, pues es un personaje, una persona íntegra, desde el principio hasta el fin de la novela. Además todo que lo tiene hace. una evolución tremenda. Sí. No podemos hablar mucho del final porque es una pena. Es una pena, pero la evolución es espectacular. Sí. Para mí es un personaje que... Sí. No es la madre, pero bueno. Es otro gran personaje, efectivamente. No es la la madre, madre. pero es un gran apoyo de la madre, por algo será. O sea, también otro tema que se muestra aquí es el tema de las mujeres, ¿no? Ese rol de hombre y mujer, que la mujer parece que es la que no... O sea, que son los hombres los que marcan, ¿no? Y los que evolucionan y los que van a hacer llegar al éxito, ¿no? Y al final y no tan al final, o sea, durante el camino te vas dando cuenta y se van dando cuenta los propios personajes cómo eso cambia, ¿no? Cómo el rol no está claro. Eso está también muy bien. La verdad es que está muy bien. Vamos a hablar de lecciones, ¿no?, que da esta novela. Yo creo que hay como 5 puntos. La familia es un puntal. Sí. O sea, si a ciertos momentos no hubieran tenido el apoyo de la familia, yo creo que no llegan. O sea, no llegan, bueno, o no siguen. Sin duda es una de las claves del libro. La unidad familiar, la fuerza de la unidad familiar. Y se muestra cómo la familia se mantiene unida en medio de las adversidades y la pobreza y todas las calamidades que les pasan. Y a pesar de todos los obstáculos, las situaciones difíciles, pues se muestran, pues eso, con íntegros, solidarios y en una colaboración y en un cariño y un respeto entre ellos y los que les rodean, que es una de
una de las claves del libro, y la verdad es que es como muy esperanzador el mensaje. Ujú. Sobre todo teniendo en cuenta que es una familia bastante amplia, o sea, y que Sí. va creciendo y que va... Y que además conviven en unas situaciones muy de mucha miseria, muy cerca, con muy poco espacio, con muchas necesidades. O sea que el respeto, el cariño y la forma de colaborar que tienen es un ejemplo. Mm. A ver, la segunda, Maite, ¿cuál crees? Pues yo creo que otra podría ser las consecuencias de la explotación laboral. Totalmente, porque al final los trabajadores son sometidos a una explotación y se refleja completamente. Viene por la época de la depresión, de la Gran Depresión, como hemos comentado, y al final, pues, Steinbeck yo creo que denuncia eso, todas las condiciones injustas que se dan, la falta de derechos laborales, cómo afecta directamente a las familias, a cada persona, y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de unirse y de formar ahí colectividades, lo que podría ocasionar, con lo cual yo creo que la explotación laboral está, vamos, clara en toda Además, la yo creo que novela. eran conscientes de que estaban siendo, ¿no? Y Sí. hay un momento, es que cuando ya están allí, que lo dicen, ¿no? Es que en pocos días vamos a pasar a cobrar la mitad. Exacto. Sí. Pero claro, también dicen, es que necesito dar de comer a mis hijos. Es que se ven abocados a acceder. Mira, hay una frase que yo me tengo por aquí, me había anotado, en el capítulo de los concesionarios. No sé si lo dice el libro o me lo imaginé yo, pero era lucrarse con la desesperación. Esa es la Así definición de la explotación laboral, lucrarse con la desesperación de otros. Es verdad, porque en esas situaciones tan desesperadas, pues siempre hay gente sin escrúpulos que se aprovecha. Que yo creo que de ahí viene, por así decirlo, lo que podría ser la tercera clave, ¿no? Que es deshumanizar al que viene de fuera. O sea, lo voy a tratar pues como si me comprase una rumba. ¿Sabes lo que decía? O sea, ¿no? Sí, además bien dicho. Sí, Bien dicho. bueno, Ni siquiera como esa expresión de tratar como un perro, porque aquí peor que a los animales. Sí. Sí, el robot. Bueno, creo que tengo entendido que la palabra robot, creo que es una palabra checa, si es que no me han mentido, puede ser, que significa esclavo. O sea, es como un... No Entonces, en este caso tú deshumanizas a la persona, le tratas como un De robot, todo. un esclavo. Y entonces... De hecho, hay una parte en el libro que hablan de los caballos. Que los caballos ayudan a trabajar las tierras y dicen, los propietarios dan de comer a los caballos. Claro. Y a ellos, nada, al Claro, revés. Claro, dicen que cuando los caballos no son útiles porque no tienen que hacer ningún trabajo, pero están en sus cuadras donde tenga que estar, el dueño los alimenta. Claro. Para que no se mueran y poder hacer la cosecha siguiente. Pero a los hombres no. A los hombres que trabajan en las tierras no. En ese caso había más hombres que caballos. Entonces, ¿a quién cuidas? Pues al caballo de todos. Es que es tremendo. Es tremendo. Y sigue siendo tremendo, lo fue tremendo y lo seguirá siendo. Esa es una realidad que yo creo que no sé cuándo llegaría, pero... Desde luego no me extraña que fuera polémico o que estuvo prohibido, habéis dicho, incluso. Porque pone en jaque todo, O sea, quiero decir, la dimensión social es tremenda, ¿no? O sea, quiero decir, esa capacidad o ese poder que da el poseer y el poder hacer lo que quieras para humillar, para abusar. O sea, Sí, no puede. una Pata denuncia abajo el social sistema. total. Pata abajo Claro, el claro. sistema. O sea, si... No tiene ningún... Pero bueno. Pero igualmente que también este tercero es deshumanizar al migrante. También tenemos, y un tema que ya hemos comentado, la solidaridad entre el migrante. Sí. Que eso también existe. Maravillosa la solidaridad entre ellos. Un rayo de luz. Maravillosa, sí. Un rayo de luz que entra. Es un tema también muy... que es... Yo creo que durante lo que habéis dicho antes, ¿no? Es una novela que tú la vas leyendo, que la sientes mucho, pero también sientes mucho esos momentos Sí. de, bueno, bien,
a ver, un poco de alivio, aunque sea una esperanza en el ser humano, sí, ¿no? Alguien que Sí. te coge así el lado, te da en la espalda y dice, venga, vamos, ¿no? Mm. Necesitas esto, venga, vamos. Y además seguramente muchas cosas de las que cuenta, porque lo habíamos comentado, algunos capítulos en concreto y buena parte de la novela está basada en detalles de artículos periodísticos que hizo el propio autor, basado en sus investigaciones en campamentos de refugiados en California. Entonces seguramente muchas cosas de las que cuenta fueron tal cual, las cuenta en el libro. Y eso es lo que lo hace tan creíble, tan real y que te impregne tanto de emociones al ritmo que lo lees. Además es que esa solidaridad o los momentos de ternura o esa te reconfortan, ¿sabes? O sea, es algo muy árido y tal y dices, ya, es como cuando te instalas en casa, ¿no? Cuando sientes hogar, que dices, da igual donde lo montes, aunque sea en un camión, aunque sea en un campamento, al lado de una carretera, al lado de otro coche, ¿sabes? Y entonces es esa sensación de decir, te sientes bien, ¿no? Quiero decir, no te agobia tanto, no te hundes en la pena, ¿no? De lo que está pasando. Y yo creo que ya el último, ¿no?, aspecto que sería la búsqueda, ¿no? La lucha de lo que es la justicia social, ¿no? Que era o sea, yo creo que esto lo entiendo más que al final buscar algo justo, equitativo. Yo trabajo, genero esa riqueza, te recojo no sé cuántos cestos de uvas o del producto que sea, pues oye, tiene que haber una, ¿no? Es lo que yo creo, lo que plantea Steinbeck, pues un equilibrio, claro, entre lo que tú generas como un trabajador justo, ¿no? y por lo que, claro, ¿no?, que esa es la base de todo, ni más ni menos. Yo percibo, estoy de acuerdo en eso que dicen algunos, que es una denuncia de fama mundial. O sea, percibo, que lo hizo de forma maestral Steinbeck, percibo su indignación con lo que estaba ocurriendo, sí, que seguramente lo conocía de primera mano y lo contó para que llegara al lector. De hecho, después de prohibirla, fue una novela muy buscada y muy demandada por los lectores, porque es verdad que el mensaje llega, te conmueve, te hace sentir y te hace empatizar con aquella situación. O sea que una lucha por la justicia social, sin duda. Yo creo que hay pilares fundamentales que, bueno, es lo que... no sé. Y vigente, vamos, totalmente. ¿Y el final? Buah. Sí, es complicado. Pero es no, complicado. claro, sin decirlos. Es complicado, claro. Aunque yo creo que esta risa nerviosa identifica muy bien el es rollo que el final. final, Porque... Dios mío, el final. Que el final solo lo puedes saber si lees el libro, claro. Hombre, te puedes ir a la página final, pero no tiene gracia. No, ninguna. Porque la película, que es maravillosa también, que yo empecé a verla, la tuve que dejar, porque es tan maravillosa que digo, me está destripando el libro, la tengo que dejar. Pero no termina así. ¿Ah, no? No. Hombre, la película, la original, la de Tom Ford, es muy vieja. Entonces a lo mejor era un final demasiado transgresor para su época. Y hasta aquí puedo leer. Es inesperado, eso sí. O sea, yo, vamos... Además es como tan inesperado como que te das de repente con él, ¿no? O sea, yo tampoco me imaginaba. Estás leyendo la escena y lo que menos me imaginaba fue ese final. Además, gustó para mí muchísimo. fue súper visual, muy cinematográfico. Sí, o sea, total. No vamos a decir nada porque está... Ahí sí que tengo yo el botón de... Pero, o sea, me lo imaginaba en la mente, esa situación, y es que es espectacular. Sí, diciendo, ¿cómo se te ocurrió, señor John Steinbeck? Sí. Yo me la estaba imaginando, pero mi versión del final iba un poquito más descafeinada. No la descafeína nada, nadita. No. Yo me lo leí 2 veces, tío. ¿Cómo puede ser? Otra vez voy. No te deja indiferente, no, para nada. No, yo Pero bueno, es parte de la maestría de la obra. Y yo lo que decía termina Sonia como un relato. Sí, lo que decía Sonia de la película, digo, es que es normal que no termine así. Digo, 1940, Estados Unidos, ese final en pantalla... Imposible. Imposible. Bueno, y yo creo que después de esto, si la gente no se lo lee, es una cosa... Por favor, lo lean. Es que no se me ocurre nada más. Sí. O sea,
La primera parte, estupenda. El medio, el final, espectacular. Y ya este final, qué pena. ¿No? En palabras de Concha, que me gustó mucho cuando lo dijo, hay libros que tienen que ser escritos, y este es uno de ellos, Sí, sí. y que tienen que ser leídos. Sí. O sea que Y, ha sido... y también este libro ha sido cantado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, Ah, la canción Fíjate, de Bruce Springsteen. toma ya. El Ah, cual bueno. no me voy a... O sea, no voy a cantar. Si no canté en Vas el a programa de tararear, villancicos seguro. de Navidad, en este no va a cantar, ¿no? Y en inglés menos todavía. Qué barbaridad. Se llamaba, creo que a ver, porque lo tenía por aquí apuntado, The Ballad of Tom Joad, que es uno de los personajes Ujú. que a mí, sobre todo, al final es un personaje que para mí va creciendo exponencialmente. Es Henry Ford en la peli. Está bien, está bien. El casting es correcto. Y hay una parte de la canción que, bueno, en inglés yo creo que mejor que no. Bueno, como quieras. ¿Quién se anima? Venga. ¿No? ¿Cantándola? Bueno, venga, yo le voy a intentar dar un poco de... Yo es que no ni tarareándola, pero Bueno. la vamos a buscar. Sí. Yo es que no la puedo poner, porque como la ponga, me cierran. Ah, es me- verdad. Me quitan el Ah, episodio. claro, por él. Sí, Entonces es un problema, pero bueno, yo español. Luego a lo mejor lo que puedo hacer es modificar el audio para que suene más profundo. sí. Hubiera estado Venga. genial, ¿eh? Terminar con la música. Ah, sí. Ya. la Pero no verdad se que sí. puede. Pero es que esta gente de YouTube no me deja. Te lo analiza todo y vamos, para otra cosa no, pero para eso. Pero bueno, a ver cómo queda. Ujú. Ahora Tom dijo, mamá, donde quiera que haya un policía golpeando a un chico, donde quiera que llore un bebé recién nacido hambriento, donde haya una pelea contra la sangre y el odio en el aire, búscame mamá, allí estaré. Ujú. Es de Tom, Qué ¿eh? emocionante, Sí, por sí. Dios. Es Tom total, ¿eh? Sí. Es de Tom. Es que hay Total. esa conversación de Tom con su madre. Con su madre, espectacular. claro. Es que hay una complicidad entre ellos, además, que es estupenda. Y un Sí, sí, entenderse sí. sin hablar, ¿verdad? Sí, sí, También. sí. O sea, quiero decir, lo notas, eso se palpa cuando vas leyendo. ¿No? Y cuando, o sea, que la madre entiende al hijo. ¿No? Esa conversación te la imaginas capítulos anteriores y dices, no, o sea, la madre eso jamás lo va a Imposible. permitir, pero al final yo creo que esa conversación es espectacular. Y aquí otra vez vuelvo a lo mismo, lo tenéis que leer, o sea, Sí, vamos a ver, eso, que claro. Sí, sí. el Las final es top. circunstancias y lo que pasa en la novela te llevan a que tengan esa conversación. Sí. Entonces, en otro momento no se entendería. Mm, Es que hay mucho detrás. sí. Pero Hay que espérate, leerlo. que estoy buscando aquí que... O sea, no es una canción, es un álbum. Sí, claro, bueno, le llamó así al álbum de The Ghost of the Tom Joad, creo, que el fantasma de Ujú. Tom Joad. Pero creo que en concreto la canción esa es la que está Bueno. dedicada. Para los amantes de Muy Bruce interesante. Springsteen, seguro Sí, que la bueno, conocen. no hay problema. Podéis parar el podcast, le dais pause, no pasa nada. Ponéis la canción, ¿no? Y luego le volvéis a dar al play al podcast y ya queda poco. O lo ponéis mientras os leéis Las uvas de la ira. También. Sí, no, porque ¿No? Bruce Springsteen es muy rollo Lector. norteamericano. ¿Mm? No, su música yo creo que es muy de, ¿no? Banda sonora para ciertas novelas. Para esta puede que... No he oído el disco, yo lo buscaré. Lo Hay que buscaré. escucharlo, sí. A ver, sobre todo la canción y tal. A ver, seguramente él lo haya hecho mejor que yo. Seguramente. Quizá. Si no, en vez de bibliotecario, pues sería cantante. evidentemente. Pero no tengo ese don. Tengo otros, pero este no. Pero bueno. Y yo creo que para terminar, pues también podemos comentar, porque claro, ha dado para mucho ese momento, ¿no? Las grandes crisis siempre literariamente dan historias que hay que recogerlas y quedarlas plasmadas, como decía Concha. Y yo he hecho una búsqueda, he encontrado 4. No sé si habéis leído alguna de ellas. Bueno, vamos diciéndola. Una es otra de Steinbeck, qué curiosidad, de ratones y hombres. Ujú. En
En este caso, vuelve a lo mismo. 2 braceros, al borde de la indigencia, en California, pero igual, una apuesta por la amistad. Yo esta no la he leído, pero bueno, lleva la firma de Steinbeck. Tampoco debe desviarse mucho. Ujú. No sé. Podríamos animarnos también en el club. Sí, ¿no? Yo creo que para completar un poco Ujú. y también tiene que tener un desenlace importante. O sea, este hombre debe ser un experto Mm. en los El finales título de ya es sus obras. curioso también, ¿no? Sí, de ratones y hombres. Luego tenemos El camino del tabaco de Erskine Caldwell, en el cual pues vuelve lo mismo. En los campos de Augusta el algodón ha dejado de cultivarse y los campesinos se han marchado a la ciudad. Pero Jeter Lester, campesino de algodón, no abandona sus tierras. Esto puede ser interesante por ver, La otra parte. claro, si hubieran decidido no hacer el Quedarse. viaje, Sí. quedarse, Ujú. a ver, Lo que hizo uno de los primeros Ujú. personajes cuando empiezas la novela, que se queda ahí, Sí. pues es la otra parte. Ujú. Aquel que vivía escondido, el pobre. Sí. Mm. Ujú. Luego tenemos otra novela, está bastante más actual. O sea, yo creo que debe tener como Este es el 4 años. Christine Hanna, Los cuatro vientos. Esta es la autora del del Ruiseñor, Ruiseñor, eso me Exacto, parecía, exacto. sí. que va a sacar una nueva. ¿Ah, sí? Sí, ambientada en Vietnam. Mm. También protagonista femenina y tal. Creo que ya salió en inglés, eso no es para mí. Pero en junio saldrá la traducción ya. Pero no me acuerdo el título, pero bueno. En este caso, Los cuatro vientos, tenemos a 2 protagonistas, madre e hija, y es una situación muy, muy parecida a lo que hemos visto. El viaje yo creo que es un poco más corto, pero la violencia, aquí yo ahora parece también bastante violencia, quiero recordar, cuando lo leí, tanto previa como durante. O sea que es dura, ¿eh? Y también, pues Ujú. eso, el tema de los vientos, las tormentas de viento, Ujú. que esas también, madre mía. Uf. Y la última que encontré es de Bukowski, madre mía, usted también las trae, La senda del perdedor. En este caso, protagonista Henry Chinaski entre los años 20 y 41. Comienza con los primeros recuerdos de Chinaski y a medida que avanza la historia, el lector sigue su vida a través de los años escolares hasta la universidad. Chinaski nos presenta a un padre violento, abusivo, una madre también víctima de su vanido, que no hace nada para detenerlo. Henry no es atlético, pero quiere serlo y se esfuerza por mejorar. En este caso yo creo que es una historia un poco más urbanita, Ujú. creo recordar. Entonces se abandona un poco lo que es la agricultura, pero se centra en otra parte de lo que es la crisis del 29 y demás, pero bueno, diferentes aspectos para que, por si a alguien le interesa este tema de la Gran Depresión y la Dust Bowl, pues aquí tiene 4 ideas. Ujú. Genial. Así que, pero bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repaso muy interesante, ¿eh? Yo creo que... Maravillosa lectura. Sí, Sí, Eso es de animar leer. a que lo lean, sí. Yo creo que es ¿no? un libro muy fácil de recomendar. O sea, hay libros que te dicen, ay, ¿lo recomendarías? Bueno, depende. Depende. Sí. A cierta persona sí, pero a otro no. Este yo creo que no. Sí, ha habido Yo estoy consenso en el contigo club, también. Sí, sí, sí. que nos ha gustado Ha mucho sido- a todos. Mm. Ha sido un éxito y aunque la historia es un poquito dura, no se hace duro el leerlo, para nada. Es bastante fácil y rápidamente te enganchas porque es así. O sea, es Sí. que al Te final subes al aporta un camión. montón. Sí, Te subes al es verdad, camión, es nunca verdad. mejor dicho. Sí, sí, te subes con Sí. ellos, es verdad. Pues nada, desde aquí os invitamos a que os subáis al camión de la familia Joad, a que Ujú. hagáis ese viaje, ese tipo road movie. Y ya nada más. Solo me queda daros las gracias a Maite, Sonia, Ujú. Carmen, A por ti. haber Gracias a ti, Andrés. participado y haber dado a conocer esta obra, bueno, que es muy conocida, pero bueno, Ujú. aquí inaugurar un nuevo formato en el podcast que yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Hay libros que merecen un episodio que se dé a conocer y que, oye, que, bueno, clásicos o no clásicos, Sí. se merecen ser leídos. Así que,
Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Gracias a ti. Y Gracias. ya a ver cuál será el siguiente libro. Pues nos despedimos hasta el próximo episodio y bueno, si lo leéis, pues oye, animaros a comentar en los comentarios de cualquiera de los podcasts o en las redes sociales, donde queráis, o si queréis mandaros un email o una carta, lo que queráis, podéis comunicaros con nosotros. Escribir una canción, También podéis grabar. ¿no? Hacer la competencia a Bruce ya puesto. Sí. Y si me la dejáis poner sin derechos de autor y que YouTube lo entienda, pues mejor que mejor. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego, Chao. chao, chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.